Realmente, amigos, estamos dentro de un barco fantasma, aquí en medio de la vegetación. De verdad que me impresiona bastante el estado apocalíptico en el que se encuentra. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy me encuentro en la República Argentina, específicamente en su capital, en Buenos Aires. Actualmente me encuentro entre medio del bosque, de la selva. Si es que escuchan muchos bichos, pájaros, de todo, es porque literal estamos como en medio de la selva. A unos 95 kilómetros al norte de Buenos Aires te encuentras con un barco fantasma, literalmente como se escucha. Un barco, un crucero que quedó abandonado, pero que tiene dueño. Y por lo que averigüé por internet, tiene acceso gratuito. Así que nada, vamos a ir a ver si es que aún está el acceso o quizás pusieron reja y hasta ahí nomás va a llegar el video. Ojalá que podamos entrar, pero estamos cerca y quiero que lo conozcan. Me refiero al barco fantasma, el barco Ciudad de Paraná. Pero amigos, ustedes quizás se pregunten cómo es que tengo internet, cómo logré tener internet acá. Aunque no lo crean, yo desde Chile ya tenía listo que iba a tener internet en Buenos Aires. ¿Y cómo lo hice? Lo hice con Airalo. Con Airalo, amigos, tengo internet mientras viajo, con buenos precios, con buenos paquetes. Airalo tiene servicio en más de 200 países y regiones. Imagínense que más de 5 millones de personas ya lo están usando, entonces es algo realmente confiable. Hoy en día, amigos, ni siquiera tienen que estar leseando con un palito para sacarle la SIM al celular. Ahora es todo electrónicamente. Existe la eSIM, en la cual simplemente tú eliges el país donde vas a ir, descargas el paquete que quieres y una vez tu avión aterrizando en el país al cual compraste el paquete de datos, automáticamente la aplicación de Airalo se va a conectar a la primera red móvil que encuentre en el país. A mí siempre me pasaba que cuando iba a otro país se daban cuenta que era chileno por la forma en que hablo. Yo les preguntaba cuánto valía el chip para poder tener internet del país y siempre le elevaban 2-3 veces el precio. Ahora llegó Airalo y lo bueno de todo esto es que desde el sillón de mi casa veo el país que viajo, contrato el paquete, llego al país y listo. Y compro el paquete por el tiempo que voy a ir. Le estoy recomendando a Airalo porque yo lo ocupo, porque creo que es lo más justo. Les voy a dejar en la descripción de este video un link para que se puedan registrar. Pero acá viene lo más importante. Coloquen mi código CLAUX3 y podrán tener un descuento de $3. Y para que se acuerden el día que viajen a otro país y lo hagan con Airalo. Amigos, acá está lleno de mosquitos, de verdad que me impresiona. Estoy todo picado por todas partes. Y bueno, acá está el Pachamóvil, versión argentina, una camioneta que arrendamos y dentro está Edward. Aquí les quiero presentar a Edward que nos va a acompañar el día de hoy. Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí vamos a meternos a explorar un barco fantasma que está totalmente abandonado, lleno de mosquitos, pero el video va a salir para ustedes. Amigos, no sé si se pueden dar cuenta, pero miren, allá se logra ver algo del barco fantasma. Está ya escondido entre medio de los árboles y bueno, para allá vamos a ir. Tenemos que ir por esta carretera que la verdad es que está bastante confusa entre medio de los árboles, pero por lo menos ya lo tenemos a la vista. Hemos llegado a la zona costera frente a Zárate en Río Paraná. La verdad es que aquí es donde se ubica este crucero fantasma y ya por lo menos miro para allá porque lo logro ver. Se nota muy pero muy antiguo, bastante oxidado. Aún se le nota el nombre Ciudad de Paraná y wow, es como me lo imaginé en el momento en que pensé en venir a grabar este video. Lo mejor es que vi que se podía subir, así que vamos a ingresar al barco. Bueno amigos, hemos llegado a lo más cerca que hemos notado con el auto porque de verdad el camino está imposible. Y miren, acá hay un estero y hay que cruzar para poder llegar al barco fantasma. Acá hemos dejado la camioneta y ahora nos vamos a ir para allá. Vamos a ver cómo lo hacemos para cruzar, si es que hay que mojarse los pies, no sé. Pero vamos a llegar allá sí o sí. Por la esquina de acá nos dimos cuenta que hay un tipo puente de metal y vamos a pasar por aquí con equilibrio. Espero que esté firme. Bueno, por lo que me di cuenta ya está firme. Y seguimos camino y vamos a llegar, creo, al barco Ciudad de Paraná. ¿Cómo va, Edward?
súper bien, le estamos dando, picado por todos lados, pero ya estamos cerca, estamos a un paso de poder entrar a ese misterioso barco. Vamos para allá. Este es un crucero de pasajeros fluvial de unos 103 metros de eslora, o sea, de largo son 103 metros y de ancho son unos 20 metros. O sea, realmente es un barco gigante. Acá solamente estamos viendo la proa del buque y ya por lo que yo veo desde acá es bastante grande y está abandonada. Wow, miren amigos, por acá tenemos un coipo totalmente consumido por la naturaleza. No sé si lo alcanzan a ver. Está al lado de este barco fantasma. Un capibara, creo. Miren amigos, desde acá afuera se logra ver que dice allí Ciudad de Paraná. Totalmente oxidado y casi ya la letra la letra U, no sé si la alcanzan a ver. También la letra casi cayendo, pero aún se mantiene el nombre de esta leyenda. El 19 de diciembre de 1962 finalizó la construcción de esta mega lancha o gran crucero, podríamos decir, que fue hecho para viajes desde Buenos Aires a Asunción, desde Buenos Aires a Montevideo. Pero con el tiempo fue descartado, ya que se demoraba 12 horas y comenzaron a salir los buques bus que eran mucho más rápidos. Por lo que este gran crucero fue destinado a la zona fluvial, digamos a ríos, y fue destinado al río Paraná. Desde ese instante la flota fluvial del estado de Argentina se encargó de este crucero y fue bautizado como Crucero Ciudad de Paraná, como lo conocemos hoy en día. Miren, hoy en día pareciese que como que si es un crucero que arrancó de los zombies y quedó aquí totalmente en medio de la nada, en medio de la naturaleza. Miren, de verdad este es un paisaje impresionante. Este barco pasó por varios dueños, peleas entre medio, pero el 20 de julio del año 2002 partió desde Rosario y comenzó a bajar por el río Paraná. La idea era realizar paseos turísticos por Misiones y podíamos describirlo como el Titanic del río Paraná. Era la embarcación más imponente y más grande que se haya visto jamás transitar por el río Paraná. Y bueno, así terminó el crucero Ciudad de Paraná, totalmente abandonado, destruido e incluso hasta saqueado por personas. Miren, le llegaron a salir flores por fuera y arriba aún están los botes salvavidas. ¡Wow! Bueno amigos, hemos entrado. ¡Wow! Quedó totalmente abandonado todo acá adentro. Miren, hasta el día de hoy están los asientos acá. Y por acá una escalera al segundo piso que está cerrada. Y bueno, creo que solamente estamos aquí. No se puede ingresar más adentro, ya que está todo con candado. Esta puerta está cerrada, esta está con candado y la de acá también tiene candado. El sistema de camarote, amigos, es bastante amplio, puede albergar hasta 300 personas. El buque por dentro está tal cual es, pero nos damos cuenta que está todo totalmente cerrado, no se puede ingresar por ninguna parte y lo otro ya sería romper y eso no va con nosotros. Tenemos puertas soldadas y otras puertas con candados y si está todo cerrado es porque no se puede entrar. Imagínense que dentro podían ver cine, tenía 4 pisos y el barco podía albergar más de 1200 personas, sin incluir los 600 tripulantes que también llevaba a bordo. En una entrevista me dio bastante pena ver al dueño de este barco, el cual indicaba que él compró este barco con la idea de hacer una gran inversión. La idea de él era colocar una cancha de rugby por el lado de allá, que es un terreno plano. Ahí él quería colocar su cancha de rugby y por acá su crucero mirando hacia allá. Trajo excavadoras, trajo luminaria, trajo de todo para poder invertir en este barco, pero lamentablemente con las condiciones en que se encuentra Argentina como país hoy en día y su economía, esto se vio truncado. También en la entrevista él decía que muchas veces había pillado gente dentro saqueando con las manos en la masa, llegaba la policía, se los llevaba a la comisaría y a ellos los saltaban más rápido que a él mismo de la comisaría. Entonces sí, la verdad es que me daba impotencia solamente ver la entrevista desde Chile, ver lo que sentía el caballero.
Imagínense, él tuvo que traer excavadora para poder hacer esa laguna artificial, podríamos decir, para poder traer este crucero desde el río Paraná, que está por donde está el puente allá, no sé si lo alcanzan a ver. Tuvo que traer excavadora y romper toda la tierra desde el río hasta este punto para poder colocar esta gran estructura aquí en medio del campo. Imagínense cuánta inversión se hizo aquí y para qué, para nada en realidad. Qué triste. Wow, miren amigos lo antiguo que está el barco por dentro, miren el piso. Estamos en el segundo piso y aquí tenemos el timón. Es como un barco que quedó totalmente abandonado. Y miren arriba tiene un tercer y cuarto piso más. Realmente era un crucero de lujo. Wow amigos, de verdad es como estar en un lugar apocalíptico. Miren para allá, los pasillos llegan a dar miedo. Acá tenemos un baño. Miren lo antiguo que se ve el baño por dentro. Aquí una ventanilla. Mamparas, escotillas. Son términos que no voy a ocupar para que me entiendan. Estas cuerdas gigantes las colocan aquí y es para amarrar el barco hacia abajo. Hoy en día el barco obviamente está en tierra, no tienen para qué amarrarlo. Pero miren la pintura como se ha ido descascarando. Y el suelo, miren, qué impresionante. Hasta vegetación ha crecido aquí. Wow. Cómo quedó totalmente abandonado me impresiona bastante. Y para adentro, allí son habitaciones, no sé si se alcanzan a ver. Algo se logra ver, pero son habitaciones que tenía este crucero. Realmente amigos, estamos dentro de un barco fantasma, aquí en medio de la vegetación, que quedó abandonado aquí en Argentina. Y que wow, me impresiona, de verdad que me impresiona bastante el estado apocalíptico en el que se encuentra. Por el lado de acá encontramos una puerta abierta. Permiso. Wow, está destruido. Miren, aquí todavía están los colchones, hasta el día de hoy están los colchones. Y tenemos hasta colgadores. La puerta está cerrada. A los pasajeros de este camarote, en caso de salvamento, le corresponde la balsa inflable número 4. Wow, amigo, estar dentro de un crucero abandonado no es algo típico, no es algo normal. De verdad que me impresiona. Aquí venía gente de mucho poder adquisitivo, de mucho poder económico. No cualquiera andaba acá, no cualquiera se subía a este crucero. Andaba por el río Paraná y bueno, era un lujo. El día de hoy, el lujo ya se acabó. En este barco misterioso nos encontramos con un teléfono antiguo donde se comunicaba, me imagino, entre barco a barco. Bueno, ahí tienen como donde se marcaban los números. Me imagino que acá faltaba algo que iba colgado aquí. Es como, de verdad es como una reliquia. Me imagino que aquí uno va transmitiendo a lo mejor la llamada. Y sí amigos, como dice aquí, dice teléfono. Y es bastante antiguo, miren. Como decía Edward, es una reliquia lo que tenemos acá. Aquí tenemos un switch que va cambiando, no sé qué cosa. Pero bueno, aunque no me crean, las piernas las tengo llenas de telaraña. Ese nivel de antigüedad presenta este barco. Se me ven toda transpirada en el video porque hace un calor impresionante, un calor húmedo, que es como estar en Río de Janeiro, no sé, algo así, es súper húmedo. A partir del año 2010, este gran crucero fue llevado a tierra y fue instalado aquí por su nuevo dueño Bernardo Ditges, dejándolo definitivamente aquí en el camping Las Tejas, en donde se encuentra actualmente. No hace falta decirlo, ustedes mismos se pueden dar cuenta, la inversión realmente fracasó. Y esto es el sinónimo de fracaso muchas veces: deterioro, antigüedad, saqueo, abandono. Imagínense ahora, en algún momento esto fue la máquina más hermosa, esto fue el Titanic del río Paraná. Esto era lo más imponente, se veía indestructible,
pero al igual que el Titanic, se fue a fondo. Y el día de hoy lo encontramos así, todo oxidado, deteriorado. De verdad, el mejor ejemplo de fracaso. Bueno, si se preguntaban cómo estaba por el otro sector el crucero, la verdad es que está en las mismas condiciones. Por el lado de allá crecieron hasta árboles. En algún momento esto tuvo agua. Y así fue como llegó este gran crucero aquí. Edward, ¿qué te pareció esta experiencia? Mire, la verdad es súper asombroso entrar a un crucero que en su año fue de una demanda económica alta, pero verlo en esta situación de verdad me da mucha pena porque, como dices Clau, en su momento fue el Titanic de acá de Paraná. Bueno amigos, como decía Edward, sí, la verdad es que da un poquito de pena ver el deterioro en que se encuentra, pero bueno, espero que les haya gustado el conocerlo por fuera y un poco por dentro, lo que más se pudo entrar porque está todo con candado hoy en día. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, darle me gusta y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.